Campo de amapolas. Fragmento. De Teresa Álvarez Olías. Versión narrada por Jorge González. Como una necesidad que día a día se va imponiendo, así Carmen y Pablo fueron aceptando que el presente era un lugar demasiado difícil donde vivir. En la comarca de la Sagra, en Toledo, hacia 1964, la vida era austera y monótona. Bocadillos de mortadela a la hora del almuerzo, cocido para comer y caldo o sardinas para la cena. Si acaso, melón de postre en temporada estival, en otoño higos o uvas, siempre colgadas de una cuerda en el desván. El desayuno pasaba sin pena ni gloria, un vaso de leche ensopado o tal vez un tomate. Trabajar el día entero, hablarse poco, obedecer al padre y a la madre. En tiempo de vendimia y siega, al menos el pan y el vino entraban a manos llenas en la casa que ambos compartían con los padres de Pablo, con sus dos hermanos casados, las esposas de estos y sus hijos. No circulaba el dinero, y solo el padre reservaba algo para comprar abonos y aperos de labranza. Las hogazas y pasteles se cocían en el horno del pueblo, con el trigo de las tierras de la familia, y las mujeres cortaban y cosían la ropa, tanto de adultos y niños como de hombres y mujeres. Desde siempre, los abrigos se volvían del revés cuando parecían demasiado gastados. Los vestidos y pantalones se zurcían y volvían a zurcir, como las toallas o las sábanas, hasta que la tela cedía y se rajaba, destinándose entonces a trapos de limpieza. Había en la casa cientos de retales de todos los colores. Carmen echaba de menos la casa de sus padres, en la que había crecido, con espacio inmenso para jugar, bordar, jugar al escondite con sus amigas y su hermana, e incluso para soñar entre silencio y silencio. Hasta que se casó, durmió mucho, no porque no madrugara, que lo hacía, y de lunes a domingo, como era la costumbre, sino porque se acostaba bien pronto, en medio de un silencio profundo, casi irreal, solo interrumpido por los gallos de las casas colindantes al amanecer. En casa de sus suegros, dormir algo más de la cuenta era un lujo extraordinario. Ella y Pablo se habían casado un 14 de octubre después de la vendimia, tras un difícil noviazgo, ya que las familias no se agradaban entre sí, y hasta casi la misma fecha de la boda, ni uno ni otra tenían apenas permiso para salir y verse. La cocina, con la despensa aneja, la pila, la tabla de lavar y el cuarto de costura, albergaban muy poco espacio para 4 mujeres. Su suegra y la esposa del hermano mayor se habían asignado la preparación del cocido diario, y ya ni tal plato ni tal cargo parecía que pudieran modificarse en la vida. Carmen era la encargada de pelar montones y montones de patatas para el almuerzo de los hombres en el campo, la comida de los domingos y la cena de cada día. Por supuesto, no se olvidaba de su especialidad, el zurcido de la ropa familiar que se iba desbordando sobre una silla, el fregado de suelos a rodilla y el lavado de sábanas a golpe de tabla y restregando con asperón. Muy pocas veces bajaba a lavar al río como solía hacerlo de soltera. Echa la barca, barquero, que el aire la irá guiando. En casa de su madre cocinaba con deleite. Legumbres y tartas eran sus platos preferidos de preparar. Los domingos cocía un arroz con leche y canela, o freía un pisto que no lo catan igual ni los duques, sentenciaba su madre. Estrenaban vestidos el domingo de Ramos, en Navidad y en los cumpleaños respectivos. Las 2 hermanas se habían hecho cada una con un ajuar digno de cualquier jovencita de la comarca que se preciara. 4 mantelerías en el riguroso punto de la gartera abierta y cerrada, que su madre dominaba a la perfección.
48 servilletas, 10 toallas bordadas con sus iniciales, 5 camisitas de recién nacido, 2 camisones y 10 juegos de sábanas bordados a bastidor, mitad de matrimonio y mitad de cama individual. La confección del ajuar duró años enteros, por no decir su adolescencia completa, con tiempo desde luego para ir a los bailes de las fiestas del santo patrono en septiembre, para acompañar a su madre a las visitas obligadas de condolencia por defunción o de enhorabuena por nacimiento. Pablo, restriego cada día los suelos y subo el dobladillo de los pantalones a los sobrinos grandes que van a heredar sus hermanos pequeños. Sin tener hijos, ya he machacado más papillas que en un orfanato. Y para tu madre, los suelos nunca están bien fregados, las sábanas jamás las aclaro bien, ni parto el chorizo como Dios manda. Necesitas tiempo para amoldarte a mi familia, y ella también tiene que acostumbrarse a ti. De todas formas, no tienes obligación de dar de comer a los sobrinos, ni de coser la ropa de mis hermanos. Hablaré con mi madre, respondía su marido. No le digas nada, acababa diciendo ella. Habiendo tanto que hacer, no puedo sentarme de brazos cruzados, pero sé que si viviéramos en casa de mi madre, yo me reiría más. Carmen se reconocía atrapada por las circunstancias y asumía que su queja no pasaría nunca de ser un comentario. Mi padre reparte el trabajo del día siguiente después de la cena y tengo que estar aquí cada noche, repetía él. No cabemos aquí, somos demasiados. Trataba ella de abogar para su propia causa en alguna ocasión, pero se había convencido de que tenía la batalla perdida. Pablo comprendía que su mujer tenía parte de razón, pero prefería achacar la culpa a la cerrazón de ella que confesarse su propio miedo a enfrentarse con su padre. Él también se desesperaba cada mañana, cuando antes del alba subía al carro de la mula vieja en el que se apiñaba con sus hermanos y su progenitor, camino del pedazo de tierra que ese día tocara arar, sembrar o cosechar. Sufría porque el trabajo en el campo, por mucho que fuera el único oficio que supiera desempeñar, al que se había dedicado su familia desde siempre, era un empleo regalado. El patrón, su padre, no pagaba nunca. Solo facilitaba cama y comida. Tocando las plantas, Pablo meditaba, casi sonreía. Aunque enseguida, tras la tranquilidad que le comunicaba la tierra, entrando en sus uñas, escurriéndosele de los dedos, sentía la absoluta supremacía del padre apretando el alma. Sus hermanos lo veían de otra forma, por edad o por personalidad. Estaba seguro de que, aunque jamás había comentado con ellos nada sobre el tema, ser el más pequeño le confería un halo de muchacho de los recados que lentamente le laceraba el espíritu. Mas no había posibilidad alguna de modificar ni su profesión ni el orden de las cosas. Ni siquiera tenía valor para cambiarse de domicilio yendo a vivir a casa de su suegra. Cuando Carmen insistía, improvisaba excusas. ¿Qué haría yo allí? Estar más descansado. Además, mi madre y mi hermana están demasiado solas. Con ellas nosotros dos viviríamos más cómodos y ellas estarían acompañadas. Pero Pablo no cedía. Vivir en casa de su suegra no aflojaría más que en un punto el yugo con que lo sujetaba su padre, y aún lo afianzaría más en su adjudicado papel de correveidile. De hacer algún cambio debería ser drástico, como pasar del blanco al negro, como de la noche al día. Transcurrían los años, pero el padre, Casimiro, seguía tratando a toda la familia como lo haría un patrón. Siempre se mostraba inflexible. Los hijos crecían, se casaban y tenían hijos a su vez, pero él los seguía controlando de la misma manera, sin concesiones. Era un hombre taciturno y malhumorado que no permitía novedades. Tenía a toda su familia en un puño, no tanto a su mujer, a quien le era ya imposible sojuzgar,
y año tras año mantenía su criterio y voluntad como los únicos válidos en su vivienda y en sus tierras. Los nietos llevaban el nombre que al abuelo se le ocurría. La abuela planteaba el almuerzo diario de la familia y las nueras lo cocinaban. Así que no solo le faltaba el aire a Pablo. Carmen se consumía entre las habitaciones de la casa de sus suegros. A menudo subía al desván a ordenar los trastos o a buscar una sartén grande. Otras veces se disponía a jugar con los sobrinos en el patio de luces, donde el sol refulgía como el ámbar. De casa de su madre había salido poco, como cualquier muchacha de su edad, a misa, a la compra, a clase siendo adolescente, de visita, lo justo y normal. Pero ni sus cuñadas ni su suegra pisaban la acera como no fuera para las labores y recados más precisos, y ella no quería decantarse ni señalarse por hacer algo distinto, aunque su corazón era un pájaro enjaulado que sufría dura prisión. En la primera Navidad de casados, la familia recibió las acostumbradas visitas de vecinos y en concreto la de Antonio Ruiz, cuyas viviendas no distaban mucho. «¿Cómo te va en Madrid, Antonio? Se te ve bien trajeado y más grueso», comentó Lucrecia, la madre de Pablo. Antonio era huérfano desde muy joven, tras morir su madre de parto y su padre 2 años después en accidente de trabajo una mañana helada de noviembre. Se había criado con sus abuelos paternos. Solía jugar con Pablo en casa de este. A los 10 años, el hermano de su padre, que vivía en Madrid con su esposa y sin hijos, lo reclamó. Así es que había pasado la adolescencia y la juventud en Madrid con sus tíos, aunque ritualmente volvía al pueblo cada Navidad, no olvidando entonces visitar a Pablo. Voy sobreviviendo, Lucrecia, con trabajillos de 3 al cuarto, como dependiente, como aprendiz de carnicero, con lo que va saliendo, contestó él. ¿No te gustó ser carnicero? Es buen oficio para no pasar hambre, espetó ella con sorna. El jefe era un hombre repulsivo, comentó Antonio apesadumbrado. Llevaba siempre el delantal manchado de sangre. Se lavaba poco y en la carnicería solo permitía encender una bombilla mugrienta plagada de moscas. Yo trabajaba consumiéndome en la porquería. Al atardecer cerrábamos y me llevaba a la taberna, donde caía un chato de vino tras otro, hasta que se emborrachaba del todo y perdía el conocimiento. Me cansé de llevarlo a su casa cada noche y de no cobrar nunca. Luego encontré empleo en un taller de bicicletas en el centro, pero el dueño, a los 3 meses, me invitó a irme por falta de clientes. Vaya, entonces tampoco están muy bien las cosas en la capital, con el inconveniente añadido de que en el pueblo no van a robarte nada por la calle, pero en Madrid los carteristas acechan por todas partes, sobre todo en los autobuses. Casimiro se había sumado al corrillo en torno a Antonio y lo fulminó con la mirada ante el comentario. «¿Qué sabrás tú, mozo?» «Veo cómo se construyen casas en Madrid, oficinas y fábricas, Casimiro, y hay mucho personal con 2 empleos, uno de tarde y otro de mañana. Trabajando en firme, a la larga, incluso un obrero puede ir amasando unos ahorros». «Unos ahorros, nada menos. Y luego vendrá otra guerra, y todos los madrileños irán derechos a pasar hambre, como ya ocurrió en el año 36. Mientras que aquí, en el pueblo, jamás nos falta comida. Donde esté la tierra, que se quiten los empleos de tarde y de mañana en cualquier industria. Y de noche», añadió Antonio obviando la invectiva. «Porque nuestro vecino de escalera, por ejemplo, trabaja de cobrador durante el día y de sereno por la noche, vigilando la calle y abriendo los portales a los trasnochadores». «Falta hacía aquí algún sereno de esos», apoyó Casimiro. «Pues hay noches en que se ven sombras correr hacia casas ajenas que pasan por nuestra esquina. La Guardia Civil los detiene y ya pasan la noche en el cuartelillo, avergonzados por lo menos. Pero no trasciende tanto como si los ve el cura. Si él los alcanza a ver desde su ventana, lo comenta en las misas durante 7 meses seguidos», comentó Andrés, el segundo hermano de Pablo, con la colilla del tabaco de liar en la boca, que también se había unido a la tertulia, una de las pocas que se organizaban en su casa. Don Anselmo siempre con sus sermones.
¿Cómo son los sermones en Madrid, Antonio?, inquirió Lucrecia. No tan largos. Por cierto, conozco a un vecino de mi parroquia que dice que Franco es un ángel enviado por Dios. Y debe serlo, Antonio, o tú vas a volverte ateo. Casimiro no toleraba la más mínima broma con el dictador, la más pequeña duda sobre el dogma de que su mandato solo traía el bien a España. De hecho, él en su casa aplicaba la misma filosofía que Franco en su gobierno: marcar la pauta a cualquier cosa y persona. «Déjale que hable, Casimiro», terció su mujer. «Será cierto que en Madrid está todo peor». Y esta noche por mi gusto y he de dormir al sereno, y he de dormir al sereno y a la corriente del agua. Así siguieron un rato más, con el padre zahiriendo y los demás capoteando como podían. Después, en una parte, pues no quería que Casimiro ni Lucrecia lo oyeran, Antonio habló con su amigo. «Quizá empiece a trabajar pronto en una fábrica importante, en camiones Pegaso, con buena paga, y necesitan gente, Pablo. La industria en España está creciendo, en especial la del automóvil». «¿Qué tendrías que hacer?» «Controlar las máquinas, me han dicho, de ensamblaje de piezas de los motores o de la carrocería. En fin, se tratará de trabajar en el montaje de los camiones». «Conozco los vehículos Pegaso. Los jueves va un camión de forraje de esa marca a la granja de la carretera de Cuenca. Lo he visto varias veces. Es nuevo y enorme, con 6 pares de ruedas dobles. Es imponente en el horizonte de las viñas. Todos los modelos son fabulosos, y lo mejor es que la fábrica va a aumentar la producción el próximo año, con un gran pedido que ha hecho el Ministerio del Ejército». «¿Quién te lo ha dicho?» «Un conocido de mi tío, que ya tiene un hermano trabajando allí. En Madrid están abriendo varias fábricas muy importantes de automóviles. ¿Has oído hablar de Barreiros?» «Aquí en el pueblo no oímos nada», comentó Pablo. «Si pasa algún forastero no entra en casa. Con mi padre nos pasamos el día en el campo». «¿Y necesitan gente en esa fábrica de camiones?» «Parece que sí. Espero que me llamen para entrar a trabajar enseguida. Quizás sea difícil tu tarea». «Aprenderé, y tú también lo harías». «Yo no puedo moverme de aquí». «Piénsalo. Si me va bien en la fábrica, les diré a mis abuelos que te avisen». Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales. Saludos y hasta la próxima.